Una tarde de julio de 2025, las aguas que serpentean los puentes del altiplano peruano devolvieron algo que nunca debieron esconder: fragmentos de una vida despedazada. Los periódicos hablaron de un cuerpo despedazado, de una combi blanca que se convirtió en vector de horror y de un conductor que, poco después de ser detenido, apareció muerto en su celda. El nombre que resonaba en las radios y en las plegarias era el de Lisbeth Chañi, una joven que desapareció en Puno y cuyos restos fueron encontrados dispersos en la ruta que une la ciudad con Moquegua. Las versiones oficiales hablaban de un crimen pasional, de celos y de un hombre desesperado. Pero detrás de las frases frías había una historia de violencia invisibilizada y de instituciones que llegaron tarde. Ay, el celular está en la comisaría y está. Yo quisiera que lo investiguen todo eso. Eso pediría, que lo investiguen, que sepa, hasta el final voy a seguir. Esto no va a quedar así impune. Pocos meses antes, Lima había vivido otro horror similar. En noviembre de 2024, Sheila Cóndor salió de su casa en Santa Anita después de recibir una llamada, pero nunca volvió. Su madre fue de puesto policial en puesto policial, intentando denunciar la desaparición, pero nadie quiso tomarle la denuncia. En una, incluso, le insinuaron que su hija se había ido con su novio. Días después, la madre descubrió a su hija desmembrada en una maleta escondida bajo una cama en un apartamento de Comas. El único sospechoso, un suboficial de la Policía Nacional, fue hallado muerto en una habitación de hostal en circunstancias opacas. El dolor que emergió de esa maleta y la indignación que siguió revelaron una trama en la que la negligencia y la violencia de género se entrelazaban peligrosamente. A más de 1000 kilómetros al este, en la región paraguaya de San Pedro, otra familia buscaba una respuesta en marzo de 2025. María Enciso, madre y trabajadora, fue asesinada con un golpe en la cabeza. Su pareja confesó haberla desmembrado y arrojado sus partes en el río Jejuy. La policía recuperó brazos y piernas atados a la pelvis en las aguas turbias del río y más tarde encontraron la cabeza. No hubo hechos de poner un punto final esta vez de manera autónoma, pero sí el mismo patrón de violencia: una víctima silenciada, un feminicidio que intentó ser ocultado y una comunidad que clamaba por justicia. Estos tres casos, ocurridos recientemente, tienen un hilo conductor doloroso, y es la deshumanización de las mujeres y la impunidad que suele acompañar a quienes las agreden. Pero antes de iniciar con el caso o los casos de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Leo May, que me escribió: gracias por la investigación sobre el caso y como siempre se aprecia la narración tan conmovedora e inmersiva. A ver tus videos me ayuda mucho a concentrarme mientras trabajo. Saludos desde Chile. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, por denotar esa parte de mi trabajo, de verdad que me motivas bastante. Espero que las cosas en tu vida estén muy bien. Gracias por ser parte de la comunidad y muchísimas gracias por tu apoyo. Te envío un fuerte abrazo cósmico. También quiero agradecer a Pilar Quispe Flores, que me envió un corazón. Muchísimas gracias, Pilar, te envío un beso y espero que las cosas vayan de maravilla. Y recuerda que si tú quieres ser saludado en un próximo video, lo puedes hacer con un super gracias o con el link de PayPal que tienes en la descripción y en el comentario fijado. El altiplano de Puno se extiende como un espejo de agua helada en el que los Andes se reflejan en sombras alargadas. Allí, en una de sus ciudades, vivía Lisbeth Chañi Marca. Tenía 25 años, ojos oscuros que miraban con la mezcla de dureza y ternura que solo concede la vida andina, y un deseo profundo de salir adelante. Trabajaba vendiendo productos textiles en ferias locales, apoyaba a su familia y soñaba con abrir un pequeño negocio propio. Su pareja, Ronaldo Mamani Lorenzo, era un conductor de colectivos que hacía la ruta Puno-Moquegua, un recorrido serpenteante que conecta pueblos.
La relación entre ambos, según amigos, había empezado con bromas y miradas tímidas en fiestas patronales, pero luego se tornó volátil. Sin embargo, el círculo más íntimo de Lisbeth no percibió de inmediato los signos de control y celos que él manifestaría más tarde. Puno, con sus calles empedradas y sus mercados de colores, es también un lugar donde la violencia de género permanece. En los últimos años, colectivos feministas han denunciado un incremento de feminicidios y desapariciones, pero las autoridades suelen atribuirlo a conflictos domésticos sin profundizar en las raíces culturales y sociales. Lisbeth no era ajena a ese contexto. La proximidad de un entorno conservador y el peso de los estereotipos de género la llevaron a ocultar agresiones. Tenía 2 hermanas menores que admiraban su valentía y una madre que, con un nudo en la garganta, siempre le recordaba que no permitiera que nadie la humillara. La relación con Ronaldo, según testimonios que después saldrían a la luz, se había marcado por episodios de violencia. Una vez, él la golpeó durante una discusión porque ella quiso participar en una fiesta sin su compañía. Otra vez, la hizo bajar del auto en medio de la carretera. Ella lo perdonaba, convencida de que no volvería a pasar y porque también había momentos de ternura en los que él prometía cambiar. Pero la violencia escaló cuando ella quedó embarazada de 3 meses y él, en un arranque de ira, la empujó contra la pared ocasionándole un hecho que en la investigación se mencionaría como antecedente. La culpa y el miedo minaron la autoestima de Lisbeth, pero siguió adelante, intentando mantener la relación por la ilusión de una familia y por la presión social que exige a las mujeres salvar sus uniones. La vida de Ronaldo transcurriría entre las horas al volante y las paradas en pequeños pueblos donde conversaba con otros conductores. Era conocido por su cabello rizado y por llevar siempre una gorra que ocultaba su mirada esquiva. Tenía una reputación ambivalente. Algunos vecinos lo consideraban servicial y bromista, mientras que otros lo catalogaban como violento y misógino. Un año antes del crimen estuvo involucrado en una agresión a otra mujer. La golpeó cuando ella le exigía el pago de un servicio, provocándole graves lesiones. No obstante, los rumores quedaron en la comunidad sin que la justicia lo sancionara. La impunidad le confirió una sensación de poder que se manifestaría de manera trágica. Lisbeth soñaba con cambiar de aires, hablaba de emigrar a Arequipa o incluso a Lima para estudiar administración y de abrir un puesto propio en el mercado. Pero las circunstancias y el control de su pareja la mantenían en Puno. Sus amigos recuerdan que en las semanas previas a su desaparición, ella estaba más callada y nerviosa, como si presintiera un desenlace. La noche del 22 de julio de 2025, día central de la festividad de Santiago, salió de la casa que compartía con Ronaldo y esa fue la última vez que su familia la vio con vida. La madrugada del 22 de julio de 2025 se presentó tan fría como cualquier otra. A las 3 de la madrugada, según la investigación, Ronaldo regresó a la vivienda después de una jornada de trabajo. Lisbeth lo esperaba. Se inició una discusión por los celos de él y por la decisión de ella de participar en una fiesta sin su permiso. De acuerdo con las versiones que luego reconstruiría la fiscalía, en medio de esa disputa, él la golpeó con un objeto contundente y la estranguló. En un arranque de frialdad y con conocimientos improvisados de anatomía, procedió a desmembrar el cuerpo en el baño de la casa utilizando cuchillos y sierras caseras e intentando no dejar rastros. Las manchas de sangre que luego detectaría el luminol impregnaron la sala, las gradas y el vehículo. Al amanecer, los familiares empezaron a preocuparse porque Lisbeth no respondía a las llamadas.
Al principio pensaron que se había quedado en casa de alguna amiga o que había discutido con Ronaldo, pero la preocupación se transformó en angustia cuando, al acudir a la vivienda, él dio respuestas evasivas y contradictorias sobre su paradero. Argumentó que ella había salido temprano a visitar a unos parientes y que no sabía nada más. Algunos amigos notaron su comportamiento nervioso y sus manos heridas, pero guardaron silencio por miedo. Ese día, la madre de Lisbeth acudió a la policía para reportar la desaparición. Los agentes le dijeron que debía esperar 48 horas y que probablemente su hija se había ido con otra persona. Este patrón de incredulidad policial se repite en muchas denuncias. En lugar de activar protocolos inmediatos de búsqueda, se cuestiona la honorabilidad de las víctimas. Sin embargo, la familia insistió y tras la presión mediática que comenzó a crecer, la policía se vio obligada a iniciar la investigación. Cuando los detectives ingresaron a la casa, encontraron manchas sospechosas en el baño y en la sala, así como un olor a productos de limpieza que no encubría del todo el hedor a sangre. Un perito ordenó realizar una prueba de luminol. La sustancia fluorescente reveló rastros de sangre en las paredes, el piso y las escaleras. También revisaron la combi blanca con placa X9E958, hallando restos biológicos en la parte trasera y en las puertas. Además, un segundo vehículo, un automóvil rojo con placa V4R303, mostraba signos de limpieza reciente y manchas que sugirieron la participación de otra persona. Ronaldo fue detenido como principal sospechoso y llevado a la División de Investigación Criminal en Puno. En sus declaraciones iniciales, negó cualquier responsabilidad y sostuvo que Lisbeth se había marchado en medio de la pelea. Sin embargo, las contradicciones y su silencio ante preguntas específicas llevaron a la fiscalía a solicitar su prisión preventiva. Durante el interrogatorio, los detectives le preguntaron por qué había comprado grandes cantidades de bolsas plásticas y productos de limpieza en días anteriores. Él no supo qué decir. Además, se verificó que la relación había estado marcada por violencia física y psicológica. Vecinos y amigos contaron episodios de gritos, insultos y golpes, lo que reforzó la hipótesis de feminicidio. Con el objetivo de encontrar el cuerpo, los investigadores hicieron un seguimiento tecnológico del GPS del vehículo de Ronaldo. Cada combi que circula en la ruta Puno-Moquegua está equipada con un dispositivo que registra su recorrido para seguridad y control. Al revisar justamente la ruta de la noche del 23 al 24 de julio, los peritos notaron paradas extrañas en lugares desolados cerca de puentes y ríos. El vehículo se detuvo por varios minutos en el puente Malcomayo, luego avanzó hasta el puente de Cutimbo y finalmente se dirigió a la zona del Oripongo cerca del puente Yaurajaui. Estas paradas coincidían con zonas donde el sospechoso podía haber arrojado cuerpos y por ende se convirtieron en puntos de búsqueda. Mientras la policía realizaba rastrillajes, la familia de Lisbeth organizó vigilias y marchas. Se reunían en la plaza de armas de Puno con velas y carteles que exigían justicia para Lisbeth y ni una menos. La sensación de orfandad era doble. No solo habían perdido a una hija, sino que percibían que la justicia tardaba en reaccionar. En una de las vigilias se encontraron en las inmediaciones de la comisaría un cuchillo, prendas de vestir y ambientadores, elementos que supuestamente utilizó el agresor para lavar la sangre. Eso alimentó la indignación, pues insinuaba que la policía no custodiaba adecuadamente la escena y que se habían descartado evidencias. Además, la familia denunció acoso de desconocidos, lo que los llevó a solicitar garantías para su seguridad.
Las búsquedas fueron intensas y dolorosas. El primer hallazgo se produjo el 27 de julio cuando un grupo de pescadores alertó a la policía sobre una bolsa plástica enredada en las ramas del puente de Malcomayo a pocos kilómetros de Puno. Al abrirla, los peritos encontraron el torso de Lisbeth envuelto en telas y cinta adhesiva. La prensa local, que ya seguía el caso con un interés morboso, difundió la noticia, pero la familia se mantuvo al margen aguardando con desesperación la confirmación que no deseaban. Horas más tarde, en el puente de Cutimbo, una segunda bolsa contenía las piernas atadas a la pelvis, también envueltas en trapos. Los forenses trasladaron los restos a la morgue y mediante huellas dactilares y análisis genéticos confirmaron la identidad. La angustia no terminó ahí, faltaban la cabeza y los brazos. La familia anhelaba encontrarlos para darle sepultura completa, mientras el país entero debatía sobre la crudeza del crimen. Finalmente, para el 28 de julio, los equipos de búsqueda hallaron una tercera bolsa debajo del puente Yaurajaui, cerca del Oripongo. En su interior estaban la cabeza y los brazos envueltos en una manta. A pocos metros, una cuarta bolsa contenía manos amputadas. Los investigadores concluyeron que Ronaldo se había detenido en cada punto durante su trayecto nocturno para arrojar las partes y así evitar que el cuerpo fuese encontrado completo. Gracias al GPS, supieron que no fue un acto impulsivo, sino una ruta planificada con la frialdad de quien intenta esconder un crimen. La escena de cada hallazgo era desoladora. Los familiares lloraban al borde de las carreteras, mientras los forenses, cubiertos de overoles blancos, recogían los restos con guantes y mascarillas. Las flores silvestres que crecen en los márgenes de los puentes se mezclaban con el olor a putrefacción y a río. El silencio solo se interrumpía por el llanto y las oraciones. En la autopsia, los peritos forenses determinaron que Lisbeth había muerto por asfixia y trauma craneal y que el desmembramiento se había realizado post-mortem, es decir, después de haber muerto. El Ministerio Público reclasificó el delito de secuestro a feminicidio y ordenó medidas de protección para la familia. Mi hija no puede quedar impune. Como me lo han destrozado a mi hija de esa manera, no estable. Ni a un animal lo han destrozado así. Pero a mi hija la han hecho entre varias personas que me la han descuartizado. Yo pediría a la ministra de la Mujer que me apoye. Este caso no debe quedar impune. Mientras el país celebraba las fiestas patrias, en Puno se respiraba un duelo. La indignación se acrecentó cuando, en paralelo, se filtró que Ronaldo confesó el crimen a su abogado. Le contó que después de la discusión la mató, que desmembró el cuerpo en el baño, que limpió los restos con productos de limpieza y que trasladó las partes en la combi durante la madrugada. Según el abogado, el agresor lloró y dijo estar arrepentido. Pero esa confesión jamás llegó a la sociedad de manera oficial porque horas después, Ronaldo Mamani fue encontrado muerto en su calabozo. Según el parte policial, se ahorcó con su propia chompa mientras los agentes se encontraban distraídos. Algunos medios insinuaron que fue un hecho provocado o un silenciamiento, dado que él podría haber revelado cómplices, pero no se abrió ninguna investigación adicional. Para la familia de Lisbeth, la muerte del agresor significó el cierre abrupto de la posibilidad de saber la verdad completa. Nos quitaron la oportunidad de preguntarle por qué lo hizo, de saber si hubo más personas implicadas, declaró uno de sus primos frente a la prensa. La sospecha de que un segundo vehículo, que es el carro rojo, participó en el transporte de las partes nunca se esclareció. La fiscalía, entre tanto, archivó la investigación sin identificar a más involucrados y el caso se sumó a las estadísticas de feminicidio impune.
En los días posteriores al hallazgo y al hecho del sospechoso, Puno se llenó de murales y pancartas con el rostro de Lisbeth. En la plaza, jóvenes artistas pintaron su silueta rodeada de flores de cantuta, un símbolo andino de resistencia, mientras que grupos de mujeres organizaban conversatorios para hablar de violencia y machismo. La tristeza se mezclaba con la rabia. La madre de Lisbeth, sentada en una silla plástica frente a su humilde casa, recordaba cómo su hija la despertaba cada mañana para tomar mate de coca y hablar de su trabajo en la feria. Ella era nuestra alegría, ahora no hay consuelo, repetía con la mirada perdida. Los hermanos y primos de Lisbeth, que habían participado en la búsqueda, se toparon con la indiferencia de algunas autoridades. Nos decían que seguro se había fugado, no nos querían creer, comentó uno de ellos. La reacción tardía de la policía y la aparente negligencia en la custodia del sospechoso generaron sospechas de corrupción. Algunos activistas exigieron que se investigara la posible participación de un tercero, dado que el GPS del automóvil rojo indicaba movimientos simultáneos a los de la combi. Sin embargo, el caso se archivó con la explicación de que el agresor actuó solo y que su hecho de poner un punto final cerraba la acción penal. En medio del duelo, la comunidad se preguntaba sobre el trasfondo cultural del feminicidio. En pueblos andinos aún prevalecen concepciones arraigadas de dominación masculina. Lisbeth había sido controlada y violentada durante años, pero la presión social la llevó a mantener la relación. Ella no contaba con redes institucionales que la apoyaran. No hubo línea de ayuda que respondiera a tiempo. Las autoridades que deberían protegerla minimizaban las agresiones y la sociedad justificaba los celos de su pareja como prueba de amor. Este capítulo del crimen pone en evidencia cómo el machismo puede ser mortal y cómo la institucionalidad, al fallar, se convierte en cómplice. En los meses siguientes, el recuerdo de Lisbeth seguiría presente en las marchas contra la violencia de género. Su familia convirtió su habitación en un altar lleno de flores, velas e imágenes de santos. En cada aniversario de su muerte, marcharían portando su retrato, exigiendo una justicia que nunca llegó del todo. Su historia, aunque brutal, serviría para que otras mujeres tomaran conciencia de los riesgos de permanecer en relaciones abusivas y para reclamar un sistema que responda con prontitud. Esta noticia que nos ha conmocionado, se trata del caso de Sheila Cóndor. Pero ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo así esta jovencita no se contacta con este policía? Empiezan a tener una comunicación y termina yendo a verlo a su vivienda. La historia de Lisbeth no es un hecho aislado. Apenas 8 meses antes, en Lima, otro feminicidio con características similares sacudía al país y desvelaba fallas estructurales. Se trataba de Sheila Mayumi Cóndor Torres, una joven de 26 años, estudiante de educación inicial y trabajadora de un call center. Sheila vivía con su madre y sus hermanos en un barrio humilde del distrito de Santa Anita. Era una mujer alegre, apasionada por la música japonesa y por la gastronomía peruana. Sus amigos la describían como una mujer soñadora y comprometida con su futuro. El 13 de noviembre de 2024, Sheila estaba en el velorio de un familiar cuando recibió una llamada. Al escucharla, se excusó diciendo que iba a salir un momento, pero no regresó. Su madre, preocupada, fue al día siguiente a la comisaría de Santa Anita para denunciar la desaparición. Allí le respondieron que debía esperar 24 horas y un agente insinuó que la joven seguramente se había ido con un enamorado.
Desesperada, la madre recurrió a otras dependencias, pero la respuesta fue similar. La negligencia policial en casos de desapariciones de mujeres repite patrones. La presunción de fuga voluntaria y la indiferencia ante la angustia de las familias. La respuesta que recibió la familia de Sheila al acudir a la policía fue la de omisión de funciones. Días después, una amiga de Sheila hackeó su computadora para intentar rastrear su paradero y descubrió una conversación de WhatsApp con un suboficial de la Policía Nacional llamado Darwin Condori. Él le había pedido que fuera a su departamento en Comas para cuidar a su perro. Las cámaras de seguridad del condominio mostraron a Sheila entrando al edificio en compañía de él. Luego las cámaras la vieron en el ascensor subiendo al piso del sospechoso, pero en ningún video se la vio salir. Alarmados por el silencio y el olor nauseabundo que comenzó a emanar del departamento, vecinos llamaron a la policía. La madre de Sheila, cansada de esperar una respuesta, decidió ir personalmente al lugar. Al entrar, encontró un escenario de horror. Dentro de una maleta y un saco, ocultos debajo de la cama del sospechoso, estaban los restos desmembrados de su hija. El impacto de esta escena fue inenarrable. La madre gritó hasta que la voz se le desgarró. Los policías no sabían cómo consolarla y la noticia se difundió con rapidez. En la vivienda también se hallaron rastros de sangre y productos de limpieza. El sospechoso no estaba allí. Al enterarse de la presencia policial, había huido. Meses después se revelaría que otro grupo de policías lo llamó para advertirle de la denuncia, otorgándole tiempo para escapar. En su departamento detuvieron a 6 estudiantes del Centro de Instrucción Técnica de la Marina, quienes estaban presentes en una reunión. Sin embargo, nunca se comprobó que participaran en el crimen y fueron liberados. El foco entonces se centró en Darwin Condori, quien tenía antecedentes de abuso íntimo contra otras mujeres. Las autoridades emitieron una orden de captura a nivel nacional. Se difundió el rostro del oficial en medios y redes sociales. Se supo que había sido asignado a la seguridad de dignatarios en la cumbre APEC y que, pese a denuncias de abuso y acoso, seguía activo en la institución. La familia de Sheila, junto a colectivos feministas, organizó marchas exigiendo su captura y justicia, mientras las redes se inundaban de mensajes de indignación. La policía, presionada, intensificó la búsqueda, pero cada día que pasaba sin su detención, alimentaba la percepción de impunidad. El 19 de noviembre, 6 días después del hallazgo, Darwin Condori fue encontrado muerto en un hostal del distrito de San Martín de Porres. Su cuerpo colgaba de una cuerda. Tenía una profunda herida en la muñeca, como si hubiera intentado poner un punto final a su vida a través de sus venas antes de colgarse. Alrededor había botellas de licor y una nota ambigua. La policía lo clasificó como un hecho voluntario, pero la familia de Sheila y diversos activistas cuestionaron esa versión. Sostenían que pudo haber sido asesinado para que no revelara información sobre encubridores dentro de la institución. Darwin Condori no actuó solo. Estas pericias han llegado el día de ayer con una denominación de que básicamente las muestras biológicas que se habrían extraído el día de la diligencia principal, una vez hallado el cuerpo de mi patrocinada, es que de estas se han encontrado muestras espermáticas y muestras de sangre, de las cuales las 3 muestras que han sido homologadas no corresponden entre sí. Se tratarían de 3 sujetos diferentes de sexo masculino. La ministra del Interior negó que el oficial hubiese recibido honores póstumos y subrayó que sería investigado, pero el malestar público persistió. Niño, fuerzas.
En los días posteriores, la madre de Sheila se presentó ante cámaras y afirmó, entre lágrimas, que la policía pudo haber encontrado a su hija con vida si hubieran aceptado la denuncia a tiempo. Recalcó que su hija era una mujer responsable, que nunca hubiera desaparecido voluntariamente y exigió cadena perpetua para los responsables. Las organizaciones de mujeres aprovecharon el caso para visibilizar un problema recurrente: la falta de protocolos de búsqueda inmediata para personas desaparecidas y el machismo institucional que resta importancia a las alarmas de las familias. Al igual que en el caso de Lisbeth, la negligencia y la violencia se entrelazaron. Ambos agresores se quitaron la vida o murieron en circunstancias sospechosas, privando a las familias de respuestas y del alivio de verlos enfrentar un juicio. Las similitudes no terminan ahí. En ambos casos se utilizaron bolsas y maletas para ocultar los cuerpos. Se emplearon productos de limpieza para borrar rastros. Las víctimas confiaron en hombres que formaban parte de su círculo cercano y la intervención tardía de las autoridades, debido a prejuicios de género, permitió que los agresores ejecutaran la violencia sin obstáculos. Sin embargo, el caso de Sheila mostró un matiz institucional que me parece más grave. El principal sospechoso era un policía. Su posición en el aparato de seguridad del Estado obligó a la institución a examinar su cultura interna. Después del crimen, la Policía Nacional del Perú anunció que reforzaría los filtros de ingreso y que investigaría si hubo encubrimiento. Pero los colectivos feministas no quedaron satisfechos, exigieron reformas de fondo y una investigación independiente para evitar que la misma institución se investigara a sí misma. También denunciaron la revictimización mediática de Sheila. Algunos programas de televisión insinuaban que ella había sido imprudente por ir a casa de un hombre sola, reproduciendo discursos de culpa hacia la víctima. La historia de Sheila nos confronta directamente con ese dolor de una madre que tuvo que descubrir a su hija descuartizada. También nos invita a reflexionar sobre cómo la estructura policial puede proteger a agresores en vez de perseguirlos. La imagen de esa maleta permanece como un símbolo de impunidad y de la urgencia de que la sociedad y el Estado reaccionen con empatía y justicia. Hablamos de lo que ocurría hace algunos días en San Pablo, Cocueré, departamento de San Pedro. La muerte tremenda de esta mujer, de María Enciso, de 33 años, cuyo cuerpo fue encontrado esparcido en las aguas del Jejuí. No todos los feminicidios con mutilación terminan con un punto final por parte del agresor, pero la violencia y la brutalidad son comunes. En la localidad paraguaya de General Resquín, en el departamento de San Pedro, la familia de María Enciso vivió una pesadilla en marzo de 2025. María era una mujer de 30 años que trabajaba vendiendo empanadas en la plaza principal y cuidaba de sus 3 hijos. Su pareja, Diosnel Escobar Leiva, era conocido por su temperamento violento y por su consumo frecuente de alcohol. Según vecinos, las discusiones entre ambos se escuchaban a través de las paredes de su precaria vivienda, ubicada cerca del río Jejuy. La noche del 10 de marzo, los gritos fueron distintos. Los vecinos escucharon golpes secos y luego un silencio abrumador. A la mañana siguiente, Diosnel apareció con los ojos enrojecidos y comenzó a preguntar a los vecinos si habían visto a María. Algunos lo observaban nervioso, tartamudo. Pronto se supo la verdad. El 11 de marzo, pescadores encontraron en el río Jejuy un brazo atado con cinta. Al día siguiente hallaron un segundo brazo y las piernas unidas a la pelvis. La policía se movilizó y tras rastrear el cauce, recuperó la cabeza en un remanso.
Según la autopsia, murió por traumatismo cráneoencefálico producto de un golpe con un objeto contundente y luego fue desmembrada. Diosnel fue detenido y ante los interrogatorios confesó que había matado a su pareja en un ataque de ira. Narró que discutieron por celos y que la golpeó con un bate hasta matarla. Luego, con el fin de ocultar el crimen, utilizó un machete y un cuchillo grande para cortar el cuerpo. Lo colocó en bolsas y lo lanzó al río Jejuy. Dijo que esperaba que las aguas se llevaran las pruebas y nadie sospechara de él. Sin embargo, la corriente devolvió las partes y su coartada se desmoronó. Tras su confesión fue puesto a disposición de la fiscalía y se inició un proceso por feminicidio. Este caso, aunque diferente en su desenlace, comparte elementos con los de Lisbeth y Sheila: un agresor íntimo, la mutilación del cuerpo como método de ocultamiento y la intención de despojar a la víctima de identidad. En María Enciso no hubo un suicidio de parte del agresor, al contrario, su confesión evidenció la frialdad con la que algunos asesinos admiten su crimen, quizá confiados en que el sistema judicial será indulgente. La familia de María, empobrecida y sin acceso a abogados privados, dependía del Ministerio Público para obtener justicia. Su dolor se agravó cuando, en audiencias posteriores, la defensa pidió un juicio por homicidio simple y no feminicidio, alegando provocación de la víctima. La lucha por el reconocimiento del feminicidio como tal fue uno de los ejes centrales del proceso. En San Pedro, al igual que en Puno y Lima, la violencia de género suele quedar invisibilizada. Los medios locales trataron el caso de María con menos cobertura al ser una zona rural, pero las radios comunitarias y organizaciones de mujeres campesinas lo difundieron. Llenaron las calles con carteles que decían "No estás sola, María", y organizaron reuniones en las parroquias para concienciar sobre la violencia doméstica. La historia se contó de voz en voz. A María la mató su marido, la descuartizó y la arrojó al río. Cuidado con ese patrón, repetían las madres a sus hijas. El juicio contra Diosnel Escobar se lleva a cabo mientras se realizaba esta investigación y la familia de María, acompañada por colectivos feministas, pidió que se le aplique la pena máxima prevista para el feminicidio en Paraguay. Reclaman que no se minimice el crimen y que se proteja a los hijos de la víctima. Este caso demuestra que, aunque la violencia tenga escenarios distintos, su raíz es la misma: la creencia de que la vida de una mujer es propiedad de un hombre y puede ser destruida cuando él lo decida. Los tres casos narrados, el de Lisbeth Chañi, Sheila Cóndor y María Enciso, ofrecen un relato sombrío de la violencia de género en Sudamérica en los años 2024 y 2025. Aunque los contextos son diferentes, comparten, como les he venido diciendo, elementos que permiten trazar patrones y reflexionar sobre las fallas y responsabilidades del sistema. En todos los casos, los agresores eran hombres y eran cercanos a las víctimas, o eran parejas o conocidos que se aprovecharon de la confianza y la intimidad. La violencia comenzó mucho antes de los asesinatos, con insultos, golpes, control de la vida de las mujeres. Los signos estaban allí, pero fueron minimizados o invisibilizados. En el caso de Lisbeth, la agresión durante un embarazo que terminó en aborto no recibió sanción penal. En el caso de Sheila, las denuncias previas de abuso contra el suboficial no impidieron que continuara ejerciendo funciones en la policía. En María, los vecinos conocían los gritos y golpes que provenían de la casa, pero el silencio prevaleció. Una segunda coincidencia es la mutilación del cuerpo, una práctica que no solo busca ocultar el crimen, sino también deshumanizar a la víctima. Desmembrar implica convertir la vida en objetos fragmentados,
eliminar la identidad y de alguna manera ejercer control incluso después de la muerte. Históricamente, la mutilación ha sido un recurso de agresores que desean dificultar la identificación de los cuerpos y evadir la justicia. En estos casos, el intento fracasó. Los ríos devolvieron las partes, los GPS rastrearon los recorridos y los vecinos alertaron a las autoridades. Sin embargo, el acto en sí representa un mensaje macabro de posesión y desprecio. Otro elemento es el rol deficiente de las autoridades. Las familias de Lisbeth y Sheila enfrentaron indiferencia cuando intentaron denunciar. Les dijeron a ambas revelando que no pueden hacerlo de inmediato porque seguramente estaba con el novio, y eso coloca la responsabilidad en la víctima y no en el agresor. La policía tardó en actuar y se perdieron horas cruciales, y en el caso de Sheila se filtró información que permitió al sospechoso huir. La muerte de los agresores en los casos de Lisbeth y Sheila añade la capa de impunidad, pues priva a las familias de la justicia procesal y de obtener respuestas. En el caso paraguayo, aunque el agresor confesó, aún se libran batallas legales para que se reconozca la figura de feminicidio y se imponga una condena ejemplar. La reacción social también tiene matices. En Puno, las marchas y vigilias estuvieron impregnadas de un dolor íntimo y comunitario. La familia de Lisbeth transformó su dolor en memoria. En Lima, el caso de Sheila generó un movimiento de indignación a escala nacional. Miles de mujeres marcharon cantando "El abusador eres tú", adaptando el himno feminista que ya había recorrido el continente. En San Pedro, la movilización fue más silenciosa pero igualmente significativa, con radios comunitarias y asambleas en plazas. Estas respuestas muestran que la resistencia adopta formas distintas según el territorio, pero comparte el impulso de que las muertes no se conviertan en cifras sin rostro. Y para comprender la magnitud de la violencia de género, se debe contextualizar en estadísticas. Según organismos de derechos humanos, en 2025 se registró un aumento de feminicidios en Perú y Paraguay, con más de un centenar de casos en cada país. Muchos de ellos tuvieron como víctimas a mujeres jóvenes de sectores populares. La pandemia reciente, la crisis económica y el confinamiento agravaron la situación, pues las víctimas quedaron atrapadas con sus agresores sin redes de apoyo. Además, el acceso a la justicia es desigual. Mientras en las capitales hay más recursos, en zonas rurales la policía carece de capacitación y sensibilidad y la fiscalía enfrenta limitaciones presupuestarias. A pesar del dolor, quiero que haya destellos de esperanza por soñar con una mejor sociedad. Las madres de estas mujeres quiero también reconocerlas porque se convirtieron en activistas, viajaron a la capital para exigir leyes más severas, participando en mesas de trabajo del Congreso, pero lo más importante, visibilizando la violencia para que no se repita. Los colectivos feministas fortalecieron sus redes de acompañamiento ofreciendo asesoría legal y psicológica a víctimas. En Perú, tras estos casos, se promovió la aprobación de la ley de alerta Amber para mujeres desaparecidas que obliga a la policía a actuar inmediatamente ante una denuncia. En Paraguay, organizaciones presionan por reformas que reconozcan el feminicidio como un delito autónomo y aumenten las penas. En la memoria colectiva, Lisbeth seguirá siendo la joven puneña que amaba los tejidos y soñaba con un negocio propio. Sheila, la estudiante que quería ser maestra y que cuidaba de su familia. María, la mujer que vendía empanadas en San Pedro y cuidaba a sus hijos. Y sus muertes no pueden quedar reducidas a notas marginales en la prensa. Deben ser recordadas como señales de alarma para un país y una región que aún lucha por erradicar el machismo y la violencia de género. Que sus nombres resuenen como un grito de nunca más. Y hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas: con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, o con el link de PayPal que tienes en el comentario fijado y en la descripción de este video. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. No olvides seguirme a todas mis redes sociales, estoy como Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.